Bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar sobre el concepto de la esfera. Los temas a tratar son definición de esfera, elementos de una esfera, área y volumen de una esfera y vamos a terminar con unos ejemplos. Con respecto a la esfera, puedo decirles que una esfera no es más que un cuerpo redondo limitado solo por una superficie curva, cuyos puntos equidistan de un punto fijo llamado centro. ¿Eso qué significa? Significa que nosotros tenemos una figura geométrica, un cuerpo redondo de esta forma, ¿sí? En este caso, la cara o la superficie es totalmente curva. Si pueden observar, no hay caras planas. Toda la esfera es curva, ¿sí? Y en este caso, todos los puntos equidistan, quiere decir que están a la misma distancia de un punto llamado centro. En este momento, con el puntero láser les estoy mostrando, les estoy señalando el cero. Y todos los puntos que hay del centro hacia la esfera, todos tienen exactamente la misma distancia. Y esa distancia es llamada radio de la esfera. Con respecto a ese concepto, les puedo decir que la distancia del centro C a un punto P de la superficie de la esfera se denomina radio, como se los acaba de decir hace un momento, y la intersección entre la esfera y el plano contiene al centro de la esfera, ¿sí? En este caso, esa intersección forma un círculo que se conoce como círculo máximo. Dan de cuenta que esta es la esfera, aquí está el plano, y el punto centro del plano cartesiano que se forma aquí, ¿sí? Este punto centro y estos radios que forman en el centro del plano cartesiano forman este círculo que se conoce como círculo máximo, que es el máximo valor del círculo que se puede formar en la esfera. En relación a eso, pues podemos calcular el área y el volumen de una esfera. Para hallar el área de la superficie de la esfera, o sea, el área de toda la esfera, de esa superficie curva que forma la esfera, podemos hacerlo de una forma práctica, no tan rigurosa, ¿sí? En este caso, para poder hallar esa esfera, lo que tenemos que hacer es seguir con los pasos. Primero, se enrolla una pita o un lazo desde el punto P de tal forma que cubra toda la superficie de la esfera. En el segundo paso, lo que hacemos es medir la longitud de esa cuerda utilizada y finalmente se enrolla la pita en forma de espiral desde el centro C del círculo máximo y se mide a ver cuánto mide esa esfera y con respecto a eso podemos calcular el área. Más o menos estas gráficas enuncian cómo sería el procedimiento. Que tenemos una cuerda, empezamos a enrollar esa cuerda hasta conseguir el círculo máximo y la longitud de esa cuerda la multiplicamos por 2 porque serían dos semiesferas y eso nos daría una medida aproximada de el área de una esfera, ¿sí? Con relación a la esfera, pues podemos decir entonces, o a ese procedimiento que utilizamos, podemos decir entonces que al comparar las medidas podemos observar que la longitud de la cuerda utilizada para cubrir esa superficie hasta el círculo máximo es el doble de la longitud que se utiliza para poder enrollar toda la esfera. En este caso, si nosotros decimos que el área de esa circunferencia es pi por radio cuadrado, es el área del círculo máximo, entonces ese área de la superficie de esa semiesfera a su vez es igual a 2 pi por radio al cuadrado, o sea, dos veces el doble del área de esa semi circunferencia o ese círculo máximo al que hacemos referencia. En ese sentido, pues podemos decir que eso multiplicado por 2, esta área de la semi esfera multiplicado por 2 para completar la esfera sería 4 pi por radio cuadrado. En conclusión, podemos decir entonces que el área total de una esfera va a ser igual a 4 veces pi multiplicado por el radio al cuadrado, o sea, 4 veces el área del círculo máximo. En ese sentido, pues podemos decir que nosotros tenemos el área total o la superficie de la esfera, que es igual a 4 veces pi por radio cuadrado, como se los dije hace un momento. Esa sería la esfera. Y miren que en ese caso pues se ha dividido en muchos cuadros pequeños. Y si nosotros quisiéramos hallar el área de esa esfera, pues tendríamos que hallar el área de cada uno de esos cuadritos.
y al final concluiríamos entonces que el área de la esfera sería 4 veces pi por radio al cuadrado, que eso es lo que nos interesa, saber cuál es el área de la esfera. Ahora procederemos entonces a calcular el volumen de una esfera, o más bien a mirar la expresión que nos permite a nosotros calcular el volumen de la esfera. Y esa expresión está dada por esta fórmula que nos dice que el volumen es igual a 4 tercios de pi por el radio al cubo. Recuerde que el volumen está dado en unidades cúbicas, por tanto, pues este radio al elevarlo al cubo pues nos va a permitir obtener esa superficie o ese volumen en metros cúbicos o en centímetros cúbicos, ¿sí? Si nosotros tenemos esta esfera, recuerden que el volumen no es más que la capacidad de contener algo dentro de sí, de la esfera. Entonces, la cantidad no sé, de lo que podamos incluir dentro de la esfera como un fluido o, o cualquier otra sustancia, pues eso nos permite a nosotros obtener el volumen de esa esfera, que se obtendría mediante esta expresión, 4 tercios de pi por radio cubo. Ahora vamos entonces a solucionar algunos ejemplos relacionados con lo que acabamos de observar, ¿vale? Como primera medida vamos a calcular el área de la superficie de una esfera de 2 metros de radio. Para el ejemplo vamos a tener entonces una esfera de radio 2 metros y vamos a tener que calcular el radio de esa esfera. Para poder calcular el radio de la esfera, entonces nosotros simplemente vamos a utilizar la expresión que dice que el área total de la esfera es igual a 4 veces pi multiplicado por el radio al cuadrado. Para eso entonces, pues lo único que tenemos que hacer es simplemente reemplazar, decir que el área total de la esfera va a ser igual a 4 veces pi multiplicado por el radio de la esfera, que en este caso es 2 metros, y esto elevado al cuadrado. Podemos decir entonces que el área total de la esfera es igual a 4 que multiplica a pi, y esto a su vez que multiplica a 2 elevado al cuadrado, que sería 4 metros al cuadrado, ¿sí? Realizamos las operaciones y nos dice entonces que el área total de la esfera es igual a 4 por 4, 16 pi, esto en metros cúbicos. Muy bien. Ahora vamos a calcular entonces el volumen de una esfera. Y decimos entonces que el volumen de una esfera va a ser igual a 4 tercios de pi por el radio al cubo. En este caso, pues podemos decir entonces que el volumen no es más que 4 tercios de pi, que multiplica al radio, que en este caso vale 2 metros elevado al cubo. Y podemos calcular entonces el volumen de la esfera como 4 tercios de pi por 2 al cubo. En este caso 2 al cubo sería 2 multiplicado 3 veces. Entonces 2 por 2, 4, por 2, 8. Y entonces tendríamos aquí 8 metros cúbicos, ¿sí? Realizamos las operaciones y entonces podemos concluir que el volumen de la esfera va a ser igual a 8 por 4, 32. 32 tercios de pi, esto en metros cúbicos. Y entonces calculamos el volumen y el área de una esfera de radio de 2 metros. Muy bien. Ahora vamos a calcular entonces el volumen de una esfera de 14 centímetros de diámetro. Para hacer este cálculo, entonces, lo que nosotros vamos a tener en cuenta es que en este momento no nos dieron el radio, sino que nos dieron el diámetro. ¿Y qué es el diámetro de una esfera? Pues básicamente el diámetro de una esfera no es más que la medida desde un extremo de la esfera hasta el otro extremo de la esfera que pasa por el punto centro de la misma. O sea que en este caso, este de aquí sería el diámetro. Y básicamente el diámetro no es más que el doble del radio. Recuerden que este es el radio, ¿sí?
Y entonces el diámetro que sería este completo sería el doble del radio. Entonces si nosotros queremos calcular el radio, decimos que sería igual al diámetro dividido 2, ¿sí? O sea que el diámetro lo dividimos entre 2 para calcular el radio. En este sentido, pues podemos decir entonces que el radio es igual al diámetro, que es 14 centímetros, dividido 2, y podemos decir entonces que esto es igual a 7 centímetros. O sea que tenemos un diámetro de exactamente 7 centímetros. Y ahora, entonces, lo que hacemos es simplemente aplicar la ecuación del volumen, que nos dice que el volumen es igual a 4 tercios de pi por radio cubo. Simplemente reemplazamos en la ecuación y decimos que el volumen es igual a 4 tercios, ¿cierto? De pi, que multiplica el radio al cubo, que en este caso el radio es de 7 centímetros, y esto elevado al cubo. Decimos entonces que el volumen de la esfera es igual a 4 tercios, que multiplica a pi, y esto que multiplica a su vez a 7 al cubo, que sería 7 por 7, 49, y por 7, 343. Entonces en este caso tendremos 343, ¿sí? Centímetros cúbicos, ¿vale? Y esto pues multiplicado por 4 y a su vez dividido por 3, y podemos calcular entonces o decir que el volumen es igual a 1372 sobre 3. En este caso, pi centímetros cúbicos. Y calcularíamos entonces el volumen de esa esfera con diámetro de 14 centímetros. Espero que el tema haya sido de su agrado, que hayan comprendido la temática, y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas